Gracias, amigo Nilton, por la presentación y bueno, también por la invitación eh, para compartir un momento con todos nuestros seguidores, con todas aquellas personas también interesadas en el curso. Eh, y bueno, sin mayor preámbulo, damos inicio, ¿no? a este tema que el día de hoy vengo a presentarle, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador en el sector energético. Y sí, como mencionabas, Nilton, al inicio, este tema en general es muy importante conocer desde diversos entornos y desde diversas posiciones, ¿no? Para aquellas personas o aquellos profesionales del derecho que quieran trabajar en entidades relacionadas al sector energético, para aquellas profesionales también que se encuentren asesorando a los administradores del rubro energético, de igual forma también en general, también para todo aquel o aquella persona que esté inmiscuida en actividades o relacionadas en el ámbito de la administración y ver cómo funciona el tema en concreto de la sanción, de esta potestad sancionatoria que tienen las entidades de la administración pública, ¿no? Así que vamos a empezar y nos vamos a centrar primero, como pueden ver en la diapositiva. eh, La potestad sancionadora, cuando hablamos de procedimiento administrativo sancionador, estamos hablando de sanción, de una carga que recae, ¿no? Y recordemos que la administración pública en concreto, pues, subyace sobre esta o se relaciona, para decirlo en términos más asequibles, con los administrados, eh, que dependiendo al área, que dependiendo al a la competencia específica de la entidad se va a relacionar, ¿no? Y en este caso, en esta oportunidad, como está diseñada la temática, nos vamos a referir en específico, en este caso, al sector energético, ¿no? A todo lo que tenga que ver con energía. Evidentemente, la administración pública pues abarca diversos sectores, ¿no? Podríamos hablar diversos sectores que se desempeña la administración pública y que en cada una de ellas tiene tiene este poder, así como tiene el poder de controlar, así como tiene el poder de normar, también tiene el poder de sancionar, ¿no? De fiscalizar, sancionar. En este caso en concreto, hablamos de energía en el Perú, en el país. La entidad encargada de ello, estamos hablando de OSINERMIN, ¿no? El organismo supervisor de la inversión en energía y minería, ¿no? Entonces, para hablar en este tema, para poder desarrollar y centrarnos en este aspecto, cuando hablamos de procedimiento administrativo sancionador y cuando vemos el marco legal, porque vamos a hablar evidentemente de la normativa, tenemos que centrarnos en tres normas, considero que son claves, aristas, ¿no? El texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 27.444, eh, que tiene su aprobada con este decreto supremo la 4/2019 JUS. Tenemos que también tener en cuenta la ley marco de los organismos reguladores, ¿no? En este caso el de OSINARMIN. Y en específico, cuando ya nos vamos a centrar más a fondo y vamos a ver adelante eh, qué sucede o qué acontece con los procedimientos administrativos sancionadores iniciados en OSINARMIN, vamos a tener que tener en cuenta, muy en cuenta, la resolución del Consejo Directivo, ¿no? La 208/2020, el cual es el reglamento de fiscalización y sanción de las actividades energéticas y mineras que están a cargo de OSINARMIN. Entonces, para comenzar, hemos comenzado, hemos hablado acerca de, de qué es lo que vamos a ver y tenemos que empezar entendiendo cuáles son las facultades de Ocinermin, ¿no? Cuáles son las facultades que posee. Y Ocinermin en concreto como entidad, como un organismo regulador, tiene diversas funciones, diversas facultades como pueden ver en el sistema, ¿no? Como pueden ver en pantalla, tiene una facultad normativa que faculta a la entidad de poder emitir normas, en este caso de carácter infralegal, ¿no? No tiene rango de ley,
pero tiene normativa específica, técnica, ¿no? Por eso le mencionaba hace un momento esta resolución del Consejo Directivo 208-2020, que es la que aprueba el reglamento de fiscalización y sanción en el campo energético, ¿no? Tiene esa función normativa, tiene una función reguladora también, Osinermin. Recordemos que es la entidad encargada de regular ciertas actividades del mercado energético, ¿no? Por ejemplo, tiene la fijación de tarifas en el ámbito de electricidad, en el ámbito de gas natural. Como yo siempre menciono y señalo, quizás alguno o quizás el común diario pueda preguntarse en qué aspecto se regula, ¿no? Si a mí al final la luz o el gas me viene elevado, ¿no? Pues, como lo menciono siempre, si se revisa minuciosamente, si uno revisa, por ejemplo, su recibo de luz, podrá observar que hay un cargo fijo que siempre viene, ¿no? Hay un cargo estático. Y esto, por ejemplo, cada cierto periodo, Sinarmin tiene la función de regular. También tiene otras funciones, ¿no? Por ejemplo, la disolución de reclamos, cuando algún administrado tiene algún problema con energía, por ejemplo, no sé, eh, su concesionaria en la ciudad en donde se encuentra, no realiza una adecuada atención, no tiene problemas, pues se puede acudir a Osinermin como una segunda instancia. También tiene una función de solución de controversias cuando hay disputa entre diferentes agentes administrados o que tengan que ver con Osinermin. Y dos últimas, que en estas sí nos vamos a centrar porque estamos hablando del procedimiento administrativo sancionador. Estamos hablando de sanción. Y cuando hablamos de sanción, ¿tú qué sancionas? Sancionas algo que encuentras irregular, algo que no está dentro de la ley. Sancionas algo que está mal. En otras palabras, en palabras más sencillas, ¿no? Ya. Entonces, ¿tú cómo o cómo tú llegas a sancionar algo? Porque primero tienes que detectar que algo está mal. Entonces, ahí vienen estas funciones, la supervisora, que está relacionada con la fiscalizadora, y la fiscalizadora que está ligada con la sancionadora, ¿no? En estas nos vamos a centrar. Entonces, indiscutiblemente, antes de hablar de sanción, tenemos que hablar cómo se llega a esa sanción. Recordemos, estamos en un estado de derecho, estamos en un estado en donde se tiene que seguir un orden de cosas y donde la sanción va a devenir de un procedimiento. Por eso hablamos del procedimiento administrativo sancionador. Recae bajo un procedimiento. Entonces, em, se tiene primero ante una instancia una actividad de fiscalización. ¿Qué se fiscaliza? Recordemos, Osinermin es un organismo regulador que está destinado a la supervisión y el cumplimiento del campo energético en concreto, que este campo energético se desliga en varios aspectos, como lo vamos a ver adelante, ¿no? Ya lo mencionaba hace un momento, electricidad, gas natural, hidrocarburos, minería también. Entonces, cuando empezamos a hablar de una actividad de fiscalización, empezamos a hablar primero de esta actividad o este conjunto de actos que va a derivar en que la administración te va a supervisar, controlar e inspeccionar que tú como administrado cumplas con obligaciones, con prohibiciones, derivados de qué. Siempre está el sustento. ¿Bajo qué sustento? Las normas legales, reglamentos, por ejemplo, los contratos de concesión en el ámbito energético, eléctrico, de gas natural que se realiza con el Estado. En estos contratos se establecen obligaciones, prohibiciones, se tiene que revisar si se está cumpliendo. Disposiciones normativas, medidas administrativas emitidas por el mismo regulador. Entonces, eso comprende la actividad de fiscalización. Es revisar que el administrado que está desempeñando actividades en el campo energético cumpla con lo que está determinado en ley, con lo que está determinado en normas mm, infralegales, en contratos que se hayan realizado con el Estado e inclusive en disposiciones que el mismo organismo regulador, en este caso Sinermin, emita. Y para conceptos de entendimiento, vamos a revisar, como le decía en un instante, una de las normas bases es el texto único ordenado del procedimiento administrativo general. Vamos a encontrar la palabra siempre supervisión.
Y cuando revisemos inclusive o hagamos un contraste con el reglamento de Osinermin de fiscalización, vamos a encontrar que esta palabra ha sido cambiada, por así decirlo, o modificada por el término fiscalización. Para, para conocimientos generales y para entendimiento fácil de todos, cuando hablamos de supervisión, estamos hablando de fiscalización. Entonces, vamos a ver que estos conceptos en diversas normativas, en algunos encontramos como supervisión, en otras como fiscalización, pero en concepto estricto es a lo que se determina esto, de esta facultad que tiene la entidad, en este caso Sinormin, ¿no? ¿Pasamos? A ver. Y aquí vamos ya un poco entrando, ¿cuáles son las actividades sujetas a fiscalización? En este caso, a control. ¿Qué es lo que controla Osinermin? Y Osinermin, en específico, como le mencionaba, controla dos campos. Uno está en el campo energético, los cuales está distribuido en tres, en el subsector electricidad, en el subsector de hidrocarburos referido a gas natural y también el subsector referido al campo de hidrocarburos. Cada uno de estos campos tiene diferentes procesos, diferentes etapas, diferentes líneas que subsiguen para desarrollarse y en estas sublíneas o en esta línea en concreto del sector se tienen diversos agentes, diversos participantes que van a participar o que van a realizar estas actividades energéticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, quizás para los amigos que nos siguen en TikTok por el tema del tamaño no lo puedan ver, pero no se preocupen, aquí lo mencionamos y para aquellos que puedan ver, quizás lo puedan visibilizar con mayor detenimiento en la grabación o en la plataforma de YouTube. Por ejemplo, en el sector electricidad, ¿cuál es la línea que se sigue? Se empieza por la generación, la electricidad se genera primero, luego tiene que ver con el tema de la línea de transmisión, participan diferentes agentes, la transmisión, de donde se genera, transmitir, llevar esta, este, este producto energético. Luego viene el subsector de distribución y comercialización. Llega a un campo en concreto y se empieza a distribuir, a comercializar. También tenemos que ver en aspectos concretos en electricidad, por ejemplo, las planificaciones, el despacho del sistema eléctrico interconectado, el SEIN, y otras legales, como lo mencionaba, ¿no? Derivadas de contratos de concesión que realiza el Estado. En el campo del subsector de gas natural, básicamente va lo mismo. Como tenemos el gas, primero tenemos que explorar, explotar, procesar, almacenar, transportar por redes de ducto, en este caso traerlo de la zona sur, la zona de nuestro país, transportarlo por red de ducto, distribuirlo, por ejemplo, por redes, luego la comercialización y otros, ¿no? Y en el sector hidrocarburos, cuando hablamos de hidrocarburos, nos referimos a todo, ¿no? La exploración, la explotación y producción, procesamiento y refinación del hidrocarburo, los almacenamientos, luego sigue el transporte, luego la distribución y comercialización, que en este caso ya podríamos hablar en otras palabras, por ejemplo, los grifos, ¿no? Entonces, son diversas líneas de los subsectores energéticos, los cuales en cada línea de este subsector hay diversos agentes. A ver, para que se pueda entender más en sencillo, a ver, por ejemplo, lo mencionaré, pues, ¿no? Con el sector hidrocarburos. Exploración o explotación y producción, ¿no? Por ejemplo, en lo que se da en las plantas de explotación de Piura, donde se extrae el crudo, la refinería de Talara, luego se almacena, por ejemplo, ello cómo se transporta hacia estaciones, luego cómo ésta se empieza a distribuir, ¿no? Por ejemplo, cómo se llevan estos camiones, se van distribuyendo a la población o a diversas empresas y la comercialización, ¿no? Ya sea de manera directa o, por ejemplo, a través de grifos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en esta línea de acción de las actividades energéticas, intervienen diversas empresas, intervienen en estos casos diversos administrados y cada uno de ellos están sujetos a fiscalización
por parte de Ocinermin, ¿no? Además del amplio energético, también tenemos que Ocinermin está encargado de fiscalizar, de controlar en el ámbito del sector minero. Pero ojo, aquí un detalle importante. Ocinermin únicamente tiene competencia en el sector minero de la mediana y gran minería. No tiene competencia de fiscalización o control en la pequeña minería o en los mineros artesanales y todo ello, ¿no? En este caso en concreto, recordemos que esa facultad o esa atribución o competencia en específico la ejerce los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales locales, no Sinar. Entonces, solo está en el aspecto de la mediana y gran minería. E igual, en esta línea del sector minero también hay diversas etapas. Está la exploración, luego también la explotación, el beneficio, ¿no? Que es esa actividad de procesamiento del mineral que se extrae, el transporte minero, y cuando hablamos de transporte minero nos referimos a estos a los diversos mecanismos, ya sea de alfombrillas, ya sean de fajas transportadoras, ¿no? Y también almacenamiento de concentración y de mineral. En el aspecto del sector minero, recordemos que Ocinermin únicamente fiscaliza o tiene competencia o atribución en el ámbito de la seguridad de infraestructura y de instalaciones, porque respecto a otros actividades dentro del sector minero, como por ejemplo ambiental o conceptos de seguridad y salud en el trabajo, es otra entidad la encargada de fiscalizar eso. Por ejemplo, en el caso ambiental, lo hará OEFA. En el caso de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de todo ello, lo hará pues SUNAFIL, ¿no? Entonces, o SINARMIN únicamente se encarga de fiscalizar el tema estructural, infraestructura, ¿no? Que se cumpla lo determinado en lineamientos, en reglamentos respecto a estas actividades, ¿no? Entonces, básicamente vamos a ver que el campo de acción de fiscalización está en esto, ¿no? En el sector energético. Electricidad, gas natural, hidrocarburos, minería, en sus aspectos, por así decirlo, y bajo ello va a supervisar que los administrados que estén en estas líneas, en estos campos, puedan desempeñar su actuación de acuerdo a ley y así poder corroborar el cumplimiento y la manera efectiva que se realice estas tareas en el sector energético, ¿no? Y dirán, ¿para qué hace eso, no? ¿Para qué se busca eso? El Estado cuando busca hacer esto de la fiscalización, el control y da una atribución o un poder, en este caso Sinarmin, para que pueda hacer ello, es para, uno, que haya una eficiencia en el campo energético, que los administrados o los agentes que realizan y están en este campo de acción puedan realizar un servicio eficiente, porque al final todo lo referido en la energía se relaciona directamente con los ciudadanos, con los administrados, con la población. O sea, queremos que haya un mercado eficiente, que se brinde servicios con eficiencia. Y también vamos a ver en muchos casos que también está regulado, además de la eficiencia, con la prevención de algunos problemas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, en el sector minero, ¿no? ¿Por qué se busca que las infraestructuras se encuentren en buen estado? Para evitar que haya problemas, para evitar que haya accidentes. O, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, recordemos hace unos años atrás, ¿no? Cuando hubo el tema del derrame de crudo en las playas, que lamentablemente venimos arrastrando ciertos problemas, casos en concretos, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, pues tenemos que recurrir, ¿no? ¿Qué falló? La infraestructura estaba bien, la infraestructura estaba mal, y para eso se encarga, para eso se fiscaliza, para prevenir y si sucede, para mitigar, contrarrestar y en el caso de que no se haya cumplido algo, pues sancionar, ¿no? Vamos con ¿quién es el agente fiscalizado y cuáles son las modalidades de fiscalización? El agente fiscalizado, como le mencionaba, no es toda persona, sea natural o en este caso, en muchos casos jurídicas, que participan o realizan actividades, ya sea en el sector energético, minero,
y que están bajo competencia de Osinermin, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo tengo mi negocio en donde vendo balones de gas. Yo soy un agente fiscalizado. ¿Por qué? Porque el balón de gas, en este caso el GLP, pues es parte del sector energético, parte del sector hidrocarburos. Y bajo eso, como yo vengo realizando una actividad en ese sector, pues tengo que cumplir todo lo que la normativa establezca. Y soy pasible de que Osinermin venga, me fiscalice y corrobore que yo esté cumpliendo y brindando un servicio conforme lo determina la norma, ¿no? O por ejemplo, no sé, menciono, yo realizo transporte, tengo un camión en el cual llevo crudo para una empresa, ¿no? Entonces también soy pasible del sector energético. O por ejemplo, soy una empresa que distribuye energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, soy Luz del Sur, soy CEAL, eh, etcétera, etcétera. Soy una concesionaria eléctrica que distribuye Electronorte, Hidrandina, Electrocayali. Entonces, soy pasible de que Osinermin me fiscalice. ¿Por qué? Porque estoy participando en el sector energético. Estoy participando en el sector energético. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de fiscalización? Ya que hay diversas subespecialidades, por así decirlo, ¿no? O las modalidades. Tenemos un alcance, puede ser censal, eh, respecto muestral también o específica. Por ejemplo, a ver, un caso concreto para no dilatarnos mucho en la especificación. En, en el sector eléctrico, cada cierto tiempo se toma ciertas muestras que se estén cumpliendo respecto al cumplimiento de un servicio eficiente, ¿no? Entonces se puede fiscalizar de manera muestral. O también se puede fiscalizar de manera específica, ¿no? Por ejemplo, ocurre una emergencia con un accidente de un camioncito que llevaba hidrocarburos. Pasa esto y el camión pues queda destrozado. Entonces se va a fiscalizar ese camión y se va específicamente para ver qué pasó, qué sucedió y determinar las causas concretas o en el caso de algún incumplimiento, ¿no? Ahora, hay diversas modalidades también de fiscalización. Hay la presencial, y por ejemplo, como pueden ver en imagen, ¿no? Que los supervisores por parte de Sinarmin vayan al establecimiento y de manera presencial fiscalicen, ¿no? Corroboren que las estructuras, que las unidades se encuentren bien. También hay otras, por ejemplo, la remota o virtual, a través de mecanismos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos tenemos eh, una herramienta tecnológica llamada, por ejemplo, GPS Scope, en el cual se puede verificar en tiempo real eh, el tránsito que lleva, por ejemplo, la distribución, ¿no? Cómo va, en este caso, en palabras más simples, los camiones que llevan hidrocarburos, que despachan, que cargan a las unidades que recepcionan, ¿no? En este caso, a grifos. Entonces, por ejemplo, se hace de manera remota, virtual o en campo, en este caso llamado gabinete, ¿no? En campo está lo relacionado al tema metapresencial y lo llamado gabinete o modalidad de fiscalización gabinete se refiere a la remota o virtual. Por ejemplo, ¿no? A ver, para algunos, cuando uno va a un establecimiento de venta de hidrocarburos, en este caso a un grifo en concreto, vemos que hay pantallas llamadas tótem, ¿no? En donde podemos ver los precios a grandes rasgos. Por ejemplo, estos agentes que participan que venden o que expenden o grifos o, o distribuidoras de hidrocarburos a personas, en este caso, pues tienen que sistematizar esta información en un aplicativo e informar el precio que están expendiendo, ¿no? Y por ejemplo, esto es pasible de una infracción. Si tú no colocas el precio adecuado y real en el sistema, pues estarías ante un incumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciudadano pues no está enterándose del precio verdadero, por así decirlo. Entonces, esto no es necesario revisarlo de manera presencial. Se puede revisar, por ejemplo, de manera de gabinete, en forma virtual, ¿no? Si está llenando o actualizando la información en la base de datos virtual, ¿no? Ahora, también hay otras modalidades de fiscalización que tiene que ver referente a la oportunidad.
Por ejemplo, hay algunas que son programadas, ¿no? Como le mencionaba hace un instante en el sector eléctrico, por ejemplo, ¿no? Cada cierto tiempo se tiene que remitir cierta información, se tiene que fiscalizar. Así lo determina la norma, así lo determinan los reglamentos y se hace, se programa, ¿no? Para tal fecha se va a realizar esta fiscalización. Pero hay otras que derivan de otras situaciones. Por ejemplo, como lo mencionaba, un accidente. Cuando hay un accidente, pues no está programado, ¿no? Nadie programa un accidente. Pasa este accidente, el supervisor pues tiene que acudir al lugar, a la situación, a la unidad en concreto para analizar qué pasa, ¿no? La emergencia que está referida al accidente o denuncias, ¿no? Por ejemplo, a ver, recibe Osinormin una denuncia de un ciudadano que refiere que hay un establecimiento que expende hidrocarburos sin licencia, de manera informal. Entonces, ante esta situación, ante esta denuncia y ante esta situación de peligro inminente, pues evidentemente no se programa, ¿no? Se estructura y se va a realizar la fiscalización para ver si esto sucede, ¿no? También tiene que ver la fiscalización con la coordinación que se pueda tener, ¿no? Eh, por ejemplo, hay fiscalizaciones en las cuales se le llama o se coordina con el agente fiscalizado, ¿no? Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, los administrados que cuentan con eh, una unidad de transporte que realiza comercialización, se coordina, ¿no? Es más, se les envía mandatos, ¿no? Para tal fecha se le requiere poner a disposición el vehículo para la revisión. Entonces se le llama, se le coordina. Pero hay otros que se realizan de manera inopinada en donde, y que es lo más eficiente en muchos casos, ¿no? Para ver si de verdad está cumpliendo los reglamentos, las normativas en el ámbito de la competencia en específico, ¿no? Y también hay programas de fiscalización orientadas, ¿no? Que estas ya son más realizadas en base a determinadas por las gerencias específicas en Osinormin, ¿no? Para ver el tema de más que de controlar, de educar, ¿no? De educar para que los administrados pues, puedan desempeñarse de manera eficiente, ¿no? Vamos rápidamente y vamos pasando rápidamente. Derechos de los agentes y deberes de las autoridades. Los agentes fiscalizados tienen derechos. O sea, ¿por qué? Porque la entidad, la administración pública, te cae con un poder. Y este poder, pues, tiene que tener ciertos controles, ciertos límites, y ahí subyacen o aparecen cuáles son los derechos de los agentes, ¿no? Por ejemplo, el agente, cuando se le fiscaliza, pues el agente tiene todo el derecho de preguntar cuál es el objeto, cuál es el sustento legal de la fiscalización, cuánto va a durar, requerir identificación a los fiscalizadores, porque a ver, si se viene a tu establecimiento y te dicen voy a fiscalizarte, le pregunto, ¿no? A ver, señor, identifíquese quién es usted, pueden grabar las diligencias, e inclusive, y que esto es algo muy importante que siempre es necesario tener en cuenta, cuando te realizan un acta de fiscalización, como agente fiscalizado, más que, en muchos casos va a pasar esto, ¿no? No quiero firmar, no firmo porque no quiero hacerme cargo de nada y así. Muchas veces lo hacen por desconocimiento o por no tener mayor problema. Pero en realidad el no firmar no hace que esa acta no tenga valor, porque al final el supervisor consignará y pondrá en el acta de que el administrador no quiso firmar o se negó a firmar, ¿no? Pero el acta existe y como tal tiene un valor probatorio que se va a desarrollar en el procedimiento administrativo de darse, ¿no? Entonces, lo que es recomendable más que no firmar es incluir observaciones, ¿no? Se termina la fiscalización y uno como administrador revisa, ¿no? ¿Qué se está poniendo? Ya, si esto ha pasado, esto ha pasado. Y si hay algo que no cuadra o que, por ejemplo, se llegó al lugar y no se identificaron, consignarlo en la observación, ponerlo, ¿no? El fiscalizador no quiso identificarse, hubo tal problema, poner todo lo que acontece. Es tu derecho como agente fiscalizado. También tienes como derecho presentar pruebas, ¿no? Argumentos adicionales del acta de fiscalización. Por ejemplo, te fiscalizan y te ponen, no cuenta con tal, y ahí tú presentas, ¿no? Le presento esta prueba, le presento este informe, le presento este documento, etcétera, etcétera. Y también, como todo derecho, en este caso, pues, el agente fiscalizado tiene todo el derecho de tener una asesoría profesional, y no solamente profesional, en este caso, en las diligencias, sino cualquier asesoría que corresponda o que considere el agente fiscalizado, sea un abogado, sea un especialista en la materia o un técnico, ¿no? Porque, a ver,
cuando hablamos del campo energético de Osinermin, no solamente hablamos de normas, y vamos a ver más adelante que no solamente en este procedimiento administrativo general únicamente es visto por abogados o por profesionales del derecho, sino también va relacionado y estrechamente relacionado con especialistas técnicos, en este caso ingenieros, eléctricos, electricistas, mecánicos, diversos tipos de especialistas técnicos. ¿Por qué? Porque muchas de las normas, recordemos que Osinermin va a controlar o va a fiscalizar que se cumple lo determinado en norma de manera este, puntual, ¿no? Y muchas de estas normas son normas técnicas, que tal parámetro se encuentre bajo cierta medida, bajo cierto parámetro, distancias, que resistan ciertas pruebas. Entonces, son cuestiones técnicas que van ligadas con el trabajo legal, ¿no? El trabajo legal va a consultar con el tema técnico si se está cumpliendo lo técnico y ya el legal pues verá cuál es lo pertinente respecto al devenir de ello, ¿no? ¿Y cuáles son los deberes de las autoridades? Pues tienen que tener diligencia, responsabilidad, respetar los derechos del agente fiscalizado, tiene que citar siempre la base legal, cuáles son las facultades que tiene, identificarse debidamente, cuando se emite el acta de fiscalización, entregarle una copia, guardar reserva de la información que se obtiene, ¿no? No puede divulgarla, nada por estilo, ser imparcial, tiene que haber prohibición de interés en conflicto y otros deberes que prevé la norma. ¿Cuáles son las facultades que tiene la autoridad de fiscalización? Son diversas, ¿no? Cuando hablamos de autoridad de fiscalización, vamos a hablar de de aquella autoridad que está encargada de la fiscalización, ¿no? Y rápidamente lo menciono. Por ejemplo, tiene que requerir al agente fiscalizado que exhiba pues la documentación que se le requiere, ¿no? Sus planos, las fichas técnicas, los permisos, las licencias que se le haya otorgado Sinormin, ¿no? Puede interrogar al agente fiscalizado, a los empleados, a terceros, si se está cumpliendo con ello, ¿no? Puede realizar inspecciones, como le decía, con notificación o sin notificación. Este, puede tomar copia de los archivos físicos, tomar fotografías, grabar, hacer pruebas, ¿no? En este caso puede disponer exámenes periciales, informes de expertos, puede utilizar equipos que considere necesario. Por ejemplo, cuando hay fiscalizaciones en establecimientos de venta al público, en este caso los grifos, se llevan ciertos equipos para ver, por ejemplo, la calidad del, del hidrocarburo, de la gasolina que expende, ¿no? Si cumple los parámetros en específico, si está dando, por ejemplo, la medida exacta, etcétera, etcétera, ¿no? Puede, por ejemplo, ampliar o variar el objeto de la fiscalización. Por ejemplo, si hay una fiscalización en este caso, en el sector de hidrocarburos, por control eh, o sistema Price, pero yo veo que en el establecimiento, por ejemplo, no hay las medidas de seguridad pertinentes, las distancias, o ha habido modificaciones a la estructura, pues evidentemente ya cambio, ¿no? No me puedo hacer de la vista gorda, no se pueden hacer de la vista gorda y se amplía el objeto de la fiscalización, ¿no? Pueden solicitar información a cualquier organismo o cruzar datos, ¿no? Para ver si de verdad son los datos eficientes. Puede simular, por ejemplo, el rol de usuario. Y se tiene que tener en muchos casos mucho cuidado, porque, por ejemplo, caso concreto, ¿no? En una situación de hidrocarburos, o de GLP, pues puede ser que te fiscalicen y se presente como un usuario, ¿no? O en los casos de informalidad, por ejemplo, una persona o un establecimiento que vende hidrocarburos, ya sea gasolina a granel o balones de gas, pero sin permiso respectivo, pues evidentemente primero se van a presentar o van a acercarse al lugar como si fueran a consumir ello, ¿no? Y cuando ya vean que sí consumen, pues pueden simular ese rol, ¿no? Y pueden imponerte en cualquier momento alguna medida que corresponda, ¿no? Y ahora vamos entrando a fondo a lo que nos interesa, a lo que conlleva en este caso. ¿Cuáles son las sanciones administrativas, no? Ahí vamos, ¿cómo inicia este procedimiento o este mecanismo de sanción? Hay una etapa de fiscalización, hay una etapa de control de la entidad, en la cual va a ver si tú cumples, bien. Si, si no cumples, va a haber dos caminos, ¿no? Se va a activar dos caminos. Evidentemente, la entidad te va a pedir, oye, no estás cumpliendo, corrígelo, subsánalo, esto no tiene que estar así. Y si no pasa esto, pues
voy a activar ciertos mecanismos para que tú los cumplas. Pero más allá de que lo cumplas o no, si la entidad, en este caso el organismo regulador o SINARMIN, detecta que tú no estás cumpliendo con la normativa en específico del sector energético, pues va a iniciarte un procedimiento administrativo sancionador que va a tener como finalidad a ver, averiguar qué sucedió, qué pasó, y en el caso de que encuentre una infracción, un incumplimiento, pues esta va a estar relacionado, va a estar conllevado a una sanción, ¿no? Y cuando hablamos de una sanción administrativa, pues ¿qué es? Es una medida punitiva, que en este caso va a ser impuesta por la entidad competente que es SOCINDARMIN, como consecuencia de qué? Como consecuencia de una conducta ilícita por parte del administrado. ¿Quiénes son los que aplican las sanciones? En este caso, ¿quiénes son los que activan el mecanismo del procedimiento administrativo sancionador? Pues son los órganos competentes. Si revisamos el texto único de la Ley del Procedimiento Administrativo General, vamos a encontrar órganos competentes. Pero como lo has mencionado, ¿no? En estos últimos años ha habido actualizaciones, un tema de terminología, ¿no? Y por ejemplo, para Osindarme en el reglamento actual, ya no nos habla de órganos competentes, sino nos habla de autoridades competentes, que lo vamos a hacer a continuación. Las sanciones administrativas, todo lo que tenga que ver carácter punitivo, como lo relacionamos con el tema penal, pues todo lo que tenga que ver con administrativo sancionador tiene que estar inmerso en los principios del procedimiento administrativo sancionador. El tema de la legalidad, el tema de la tipicidad. No me puedes tú sancionar de algo que no está previsto en ley y que tampoco está tipificado, ¿no? Entonces, para este caso, para sanciones administrativas, pues hay una tipificación de infracciones y escala de multas. O SINERMIN, recordemos que dentro de sus funciones también tiene una función normativa en la cual, bajo esta, pues va a establecer también una serie de tipificaciones de infracciones y escalas de multa ante ciertos ilícitos, ¿no? Y no solamente SINERMIN, ¿no? Hay normas de rango legal inclusive que establecen cuáles son las infracciones y cuáles son conductas pasibles de infracción, ¿no? Entonces, tenemos eso en concreto y dentro de estas infracciones o sanciones administrativas se clasifican en diversas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, amonestación, algunas llamadas de atención, por ejemplo, a ver, rápidamente, en un caso en concreto, ¿no? En los establecimientos en el sector energético de hidrocarburos, en este caso los grifos, tienen la obligación de tener un registro en la cual puedan consignar y almacenar la información de la cantidad de, de hidrocarburos, en este caso de combustibles que ingresan a su local, que expenden, que venden y todo ello, ¿no? Entonces, eso, como obligación se tiene que tener esos registros. Si no tienes ese registro, por ejemplo, en la tipificación de ese caso en concreto, pues la sanción es una amonestación, ¿no? Porque es un incumplimiento meramente formal, por así decirlo, ¿no? Pero la sanción administrativa más recurrente en estos casos es la multa. Si tú no cumples algo, te cae una multa y está estandarizada. En algunos casos ya tiene un monto en concreto valorizado en la UIT o en algunos casos están determinados a fórmulas, ¿no? También hay otros, ¿no? Comiso de bienes, por ejemplo, si encuentran un establecimiento informal en donde se tiene un grifo, se tiene máquinas dispensadoras que no están permitidas o no tienen permiso, pues se le van a comisar eso, ¿no? Para que no se siga realizando esa actividad hasta que se subsane o en todo caso se comisa de manera definitiva, ¿no? También hay internamiento temporal de vehículos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, algún vehículo que transporta combustible pero que no se encuentra en buen estado, pues lo pueden internar temporalmente hasta que se solucione. Este es otro, ¿no? Cierre o clausura de instalaciones. Por ejemplo, va a un grifo y el grifo presenta varias deficiencias técnicas e incumple varias situaciones que determina la norma, ¿no? Entonces, que se hace ahí, ¿no? Se clausura, ¿no? Hasta que subsane o en todo caso se cierre de manera definitiva. También hay suspensión de actividades en relación a lo anterior, paralización de obras, funcionamiento de instalaciones, otras. La imposición de sanción no exime al infractor el cumplimiento del que ha sido objeto. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, eh, una concesionaria eléctrica no brinda un servicio de calidad. Hay cortes ininterrumpidos, no viene dando mantenimiento a las instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera, y eso es una infracción. Entonces,
Y si esta infracción se detecta, se le pone una sanción. En este caso puede ser una multa. Ya, pero el que le hayan puesto una multa no exime que el infractor diga, ah, ya me multaste, ya no lo soluciono, pues ya, así lo dejo. No, lo tiene que solucionar porque si no, seguiría recurriendo en esta conducta ilícita. Pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles son las instancias, en este caso, en los procedimientos administrativos sancionadores sin Sinarmin? Como lo mencionaba, ¿no? En el sector energético tenemos electricidad, tenemos gas natural y tenemos hidrocarburos. Y en el sector minero tenemos la mediana minería y la gran minería, ¿no? Y hay varias subetapas en los sectores, la generación, transmisión, etcétera, etcétera. Y en cada uno de estos sectores es importante. Quizás por temas de tiempo, detallar uno o cada una de ellas va a ser un poco pesado. ¿Quiénes son las autoridades o los encargados, en este caso, que tienen la atribución o competencia de realizar y bajo el tema de legalidad también un procedimiento administrativo sancionador? Para esto yo invito a revisar la resolución del Consejo Directivo, la 57/2019 de OSINARMIN, en la cual vamos a ver este cuadro en concreto de quién realiza o quién está encargado de cada etapa, ¿no? Por ejemplo, vamos algo específicamente puntual, ¿no? Por ejemplo, a ver, miren, un procedimiento de reclamos de usuarios, ¿no? En el sector eléctrico, por ejemplo. ¿Quién lo revisa? ¿Quién es la autoridad instructora, el cual va a iniciar el procedimiento administrativo sancionador? El encargado es el especialista regional o el especialista de electricidad en este caso, ¿no? ¿Y quién va a ser la autoridad encargado de emitir la sanción? No va a ser él, tiene que ser otro distinto, que en este caso es su superior jerárquico, el jefe de la oficina regional donde se realice, ¿no? En el sector minero quizás es un poquito más fácil de entenderlo. En este caso, pues se divide en dos, ¿no? Los de la mediana y la gran minería. Los de instrucción, ¿quién se va a encargar de la fase instructora? Se va a encargar la división de supervisión de la gran minería y de la mediana, pues la mediana minería. Y de la sanción, el que se va a encargar va a ser el gerente o la gerencia de supervisión minera en ambos casos, ¿no? Esto sí es puntual. Esta línea de tiempo o esta etapa es importante conocerla. Y no solamente en el sector energético, ¿eh? También en cualquier ámbito de procedimiento administrativo, sea de otro sector. Porque es similar o en otras palabras, está sustentada o basada en lo que determina el procedimiento administrativo general, ¿no? Cuando hablamos de procedimiento administrativo sancionador, hay una primera etapa, o en términos legales quizás, para hacer una entre analogía, por así decirlo, para tener un poquito más claro, vendría a ser como una diligencia preliminar que hay en el sector penal, ¿no? Más o menos así. Este vendría a ser como que un inicio. ¿Qué hay primero antes de un procedimiento administrativo sancionador? Hay una actividad de fiscalización. ¿Y bajo quién está encargado la actividad de fiscalización? Una autoridad de fiscalización. ¿Qué hace esta autoridad de fiscalización? Va a conducir a la fiscalización. En muchos casos va a ser el que va a ir a fiscalizar al agente fiscalizado o va a coordinar con los supervisores para que se apersonen, para que realicen la visita o fiscalicen de manera gabinete, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hace esta autoridad de fiscalización? Va a emitir un informe de fiscalización. Pero ¿cuándo emite un informe de fiscalización? Previamente a esto, tiene que haber una fiscalización en concreto. Y aquí por eso hay otro cuadradito donde hablan de fiscalizadores, los supervisores. Los supervisores van al lugar en concreto, a la situación en concreto, revisan un aspecto en concreto, ya sea de manera virtual, remota o de gabinete, y de acuerdo a lo que revisan o realizan, en muchos casos emiten un informe de supervisión, de fiscalización. Este informe de fiscalización es recibido por la autoridad de fiscalización, el cual, en base a lo que le dice el fiscalizador, va a emitir un informe de fiscalización, ¿no? Recordemos, los fiscalizadores son el personal que va a elaborar las actas de fiscalización en el campo, en el sitio.
que en este caso pueden ser personal del propio Sinarmin o empresas supervisoras que están a cargo de realizar esta labor y que son contratadas directamente por los Sinarmin, ¿no? Cuando se pasa esta fiscalización, se le traslada toda esa información a la autoridad de fiscalización y la autoridad de fiscalización, con todo lo que tiene, emite un informe de fiscalización, ¿no? El cual, evidentemente, tiene que ser notificado al agente fiscalizado. En este informe de fiscalización se va a hacer el resumen de todo lo que pasó, ¿no? En tal fecha se encontró estos incumplimientos, cumplimientos, y por lo tanto, presenta ciertos incumplimientos que podrían ser pasibles de un inicio de procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Se le traslada eso al administrado, al agente fiscalizado, para que él pues pueda tener conocimiento y en algún caso pueda, si se detecta algún incumplimiento, pues evidentemente corregir ello, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta actividad de fiscalización y tenemos el informe de fiscalización, en este informe de fiscalización vamos a ver que aquí hay dos caminos. O nos va a recomendar un inicio de procedimiento administrativo sancionador, o en este caso, o en otras palabras, nos va a decir, no, aquí no hay ningún incumplimiento y aquí se está cumpliendo toda la normativa y no procede a iniciar el procedimiento administrativo sancionador, que eso sería lo óptimo. Pero si te encuentran incumplimientos, va a recomendar a la autoridad instructora que inicie el procedimiento administrativo sancionador. Entonces el expediente pasa a la autoridad instructora, el cual va a revisar las acciones preliminares, va a revisar el informe de fiscalización, todo lo que se ha actuado en fiscalización, y en base a eso, la autoridad instructora va a determinar dos cosas. Si advierte un incumplimiento, y aquí, ojo, hay que tener presente algo. En las infracciones que se puedan dar en el ámbito administrativo y en este caso energético, hay dos tipos de infracciones. Hay aquellos que pueden ser subsanables, es decir, que son pasibles de ser corregidos de manera inmediata por el agente fiscalizado, y hay aquellos infracciones que son o tienen un carácter insubsanables. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere esto a que si tú lo corriges, lo enmiendas, está bien, pero la infracción en concreto ya se cometió, ya no se puede volver al pasado, ya no se puede regresar en el tiempo y corregir esa situación. ¿A qué me refiero? A ver, por ejemplo, infracciones insubsanables. Como les comentaba hace rato, hay un sistema en el cual están obligados los agentes de hidrocarburos a tener en las unidades de transporte mecanismos o un sistema llamado SCOP, en el cual se controla cuál es el tránsito de la unidad y se controla en el momento exacto que recibe el combustible, que se despacha, que se lleva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación, por ejemplo, si tú no informas en el momento en concreto, pues ya la infracción se cometió. ¿Cómo tú podrías subsanar eso? ¿Podrías regresar al pasado y decir, ah, ya voy a corregir y voy a llenar la información debidamente? No, ya sucedió, ya aconteció esta situación. Entonces ya no hay marcha atrás. Entonces, esta situación es una infracción insubsanable. Y cuando decimos insubsanable, puede ser corregida, sí, pero ya ha habido el incumplimiento y evidentemente esta te va a llevar a un inicio de procedimiento administrativo sancionado. Pero, por ejemplo, en otro caso en concreto, a ver, les comentaba hace rato que, por ejemplo, los grifos tienen la obligación de tener registros. Tienen que tener registros en donde puedan señalar las incidencias de las ventas a la gente, tiene que tener sus planos, tiene que tener firmado por el encargado y todo, un aspecto meramente formal, ¿no? Que no influye y no afecta en absoluto su actividad o su participación en la cuestión de comercialización, ¿no? Entonces, esa situación o esa infracción en concreto, por ejemplo, de no tener esos documentos, pueden ser subsanados. No es un incumplimiento de gran escala. Y en este caso, pues, ahora, quizás muchos se preguntarán, ¿y dónde puedo ver este listado de infracciones que son calificadas como subsanables, insubsanables? Como tal, no hay. En la práctica, en la praxis, revisando los diferentes pronunciamientos de las diversas divisiones o los pronunciamientos que tiene el TASTEN como segunda instancia administrativa, vamos a ver cuándo se clasifican o en algunos temas que son insubsanables y que son subsanables, ¿no? Pero a lo que iba es que cuando llega a la etapa instructiva, a la autoridad instructora, él revisa todo esto, ¿no? Y ve,
esto ha sido subsanado, no ha sido subsanado, corresponde iniciar paz, inicia paz o puede archivar el paz, ¿no? ¿Qué más pasa en esta etapa instructiva? La autoridad instructora, si inicia paz, pues el procedimiento administrativo empieza a correr, empieza a correr. Y hay una etapa, luego de iniciar el paz o de iniciar el procedimiento administrativo sancionador, tiene que trasladar eso al administrado, al agente fiscalizado, tiene un plazo el agente fiscalizado para defenderse. Ojo, recordemos que el agente fiscalizado no pierde ese derecho de defensa. Se le da un plazo, en este caso de 5 días hábiles, y tiene que emitir su descargo y ante la emisión de descargos, la autoridad instructora emite un informe final de instrucción. En este informe final va a emitir o una propuesta de archivo, porque revisando los descargos y contrastando va a ver que es pasible de archivo, o va a emitir una propuesta de multa. Va a analizar la situación, va a analizar los descargos, va a subsumir la conducta ilícita, va a trasladarla, analizarla en cálculos de multa y va a proponer una multa. ¿Va a proponer a quién? Porque recordemos, la autoridad instructora no va a sancionar. El que sanciona es la autoridad sancionadora y en la etapa sancionadora. Entonces, se emite el informe final de instrucción, le trasladan al agente fiscalizado, también tiene nuevamente 5 días hábiles para su descargo, y pasado ese plazo, se traslada el expediente a la autoridad sancionadora. ¿Para qué? Para que la autoridad sancionadora revise todo lo que ha hecho la autoridad instructora y en base a ello, en base a la propuesta y todo ello, pueda emitir una resolución. Y en esta resolución, ¿qué puede hacer? Puede sancionar al administrado o también puede archivar el caso en concreto. Cuando tenemos esta sanción, esta resolución emitida por esta autoridad sancionadora, estaremos en esta primera instancia administrativa culminada, pero tenemos la fase recursiva, la etapa impugnativa, en la cual el administrado puede ir a una autoridad de jerarquía mayor para que pueda revisar esta resolución y este procedimiento que se ha llevado en primera instancia administrativa, ¿no? Y en este caso es el Tribunal de Apelaciones en temas energéticos, ¿no? Y mineros, que es el TASTEM en Osindarmin. Este es una autoridad de segunda instancia que va a revisar la resolución que emite la autoridad sancionadora o el órgano sancionador, ¿no? Listo. Entonces, esa es la etapa que tenemos que tener presente y que no solamente es aplicable a Sindarmin, ¿ah? Es aplicable a cualquier ámbito administrativo sancionador, ¿no? Hay una etapa previa, que es la actividad de fiscalización, lo fiscalizable, inicia el procedimiento administrativo sancionador con la etapa instructiva, se emite en esta etapa instructiva el informe final de instrucción y con esto pasa a la etapa sancionadora en donde la autoridad sancionadora va a determinar una sanción o archivar y cuando se tiene esta sanción o esta resolución en donde se tiene ya la resolución de esta primera instancia administrativa, el administrado tiene el derecho de poder impugnar esto y el que va a ser encargado va a ser el TASTEN, ¿no? El cual va a revisar el caso y va a hacer, con esta resolución del TASTEN, en segunda instancia, se agota la vía administrativa y ya el agente fiscalizado o administrado puede recurrir a la vía jurisdiccional si así lo considera, ¿no? Ahora vamos y rápidamente, ¿cómo se emite una sanción al procedimiento administrativo sancionador? ¿Cuál es la graduación de sanciones, no? Recordemos, cuando hay una comisión de una infracción, ¿por qué un agente fiscalizado comete una infracción? ¿Por qué? Y en términos prácticos y sencillos, comete una infracción o no cumple con las normas. ¿Por qué? Porque le resulta costoso. Por ejemplo, a ver, mantener las redes hidroeléctricas o tener personal a cargo del control, del mantenimiento de los postes, de, la, de las redes de conexión eléctrica, genera costos, genera costos. Y el administrado, pues, puede eludir quizás estos costos bajo ciertos mecanismos, ¿no? Ya, no veo esto, no lo reviso esto, o por ejemplo en hidrocarburos, ¿no? Para que lo entiendan quizás de manera más específica. Por ejemplo, un grifo tiene que expenderte combustible de calidad
y de cantidad adecuada. O sea, si te vende un galón, pues que te venda un galón. Si te vende gasolina de 90, pues que te venda, en este caso gasolina regular, que te venda gasolina regular de acuerdo a los parámetros técnicos que debería corresponder, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el administrado dice, no, no quiero venderle un galón, quiero venderle no, medio galón, pero le voy a vender como un galón. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque quiere tener una ventaja a su favor. Entonces, cuando vamos a hablar de una infracción, cuando ya determinamos que hay un incumplimiento y vamos a sancionarlo, en muchos aspectos tenemos dos, dos caminos. O el incumplimiento ya tiene una sanción específica, un criterio específico. Es decir, por ejemplo, si tú no cumples esto, la sanción es 0,5 de un UIT. Listo, ya es específico. Pero hay en otros casos en donde el criterio no es específico y en donde el cual se va a aplicar, por ejemplo, un cálculo de multa. Hay un cálculo, hay una formulita en el reglamento en específico, o en cada tema en específico que se someta a fiscalización. Hay una formulita en la cual hay que someterla y hay que ver cuál va a ser la multa que se le va a imponer, ¿no? En todo este caso, la multa no puede ser mayor a la ventaja que ha recibido el agente fiscalizado por haber eludido esto, ¿no? Y aquí lo veo más en específico, ¿no? La sanción debe ser proporcional a la infracción y se observan varios criterios. La formulita que les comento analice estos criterios. Primero, ¿cuál ha sido el beneficio ilícito de haberse cometido la infracción? Por ejemplo, el que vendió este combustible de menor cantidad a lo que ofrecía, ¿cuál ha sido su beneficio? Ha obtenido una ganancia. Ya, ¿cuál ha sido ese beneficio? Luego, ¿cuál ha sido la probabilidad de detección de la infracción? O sea, ¿qué tan probable es que yo detecte esa infracción? Por ejemplo, yo realizo al mes 30 fiscalizaciones y en mi región hay 80 administrados. Entonces se determina matemáticamente, por eso le decía, este tema no solamente es legal, sino también se trabaja con los técnicos, con los ingenieros. ¿Cuán probable era la detección de esta infracción? Luego, ¿cuál ha sido la gravedad del daño del interés? Por ejemplo, en este caso, ¿no? No es lo mismo la gravedad del daño de una persona que expende combustible en menor cantidad de, por ejemplo, una empresa minera que no cuenta la infraestructura con los parámetros de seguridad. No es el mismo grado de dañedad de daño, ¿no? No es la misma gravedad. En uno estamos hablando de comercialización que le afecta al tema económico de los usuarios, pero en otro estamos hablando de la vida, de poner en riesgo la vida de las personas que laboran en un lugar. Entonces, se analiza cuál es la gravedad, se analiza cuál es el perjuicio económico causado. La reincidencia es importante, ¿no? Si este agente fiscalizado viene siendo reincidente en la actividad en concreto y cuáles han sido las circunstancias de la infracción, ¿no? Eso es importante tener en cuenta en el momento de sanción y no solamente de tener en cuenta el momento de imponer la sanción para aquellos que estén involucrados en el mismo SINARMIN, sino también para los agentes fiscalizados. Si te van a poner una sanción, chequea, analiza, o aquellos que estén en la asesoría, chequea, analiza que la sanción o la multa que te van a poner, pues sea de acuerdo a sus criterios, ¿no? Porque lo vamos a ver más adelante, que ahí se presentan algunas veces algunos problemas. Hay topes o aplicación, como les decía, ¿no? En algunos casos hay un criterio específico y en otros casos hay una fórmula, ¿no? En algunos casos hay rangos, hay topes y en algunos casos se tiene que aplicar la fórmula. Como en todo este ámbito sancionador, hay atenuantes y hay agravantes. La agravante en este caso concreto es la reincidencia, ¿no? Se aplica un factor de aumento en el caso de reincidencia y la multa, pues evidentemente, a ver, si te están multando por un tema en específico, por un tema de infraestructura y nuevamente en una supervisión tienes ese problema, pues va a haber una reincidencia y va a haber un agravante y la multa pues va a ser evidentemente mayor a la que anteriormente te pusieron, ¿no? Hay atenuantes, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay atenuantes, y las atenuantes en concreto, cuando tenemos una sanción, son las siguientes. Hay un atenuante cuando tú, como administrado, como agente fiscalizado, reconoces tu responsabilidad. Y hay en algunos casos en concretos en donde es mejor. A veces, muchas veces los agentes administrados por tratar o bueno, asesorados quizás eh, por, 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 por sus técnicos o especialistas o profesionales de derecho, pues muchas veces tratan de prolongar el procedimiento administrativo sancionador y están en su derecho, ¿no? Pero a veces el incumplimiento ha sido evidente, notorio y está
corroborado en todo el procedimiento, por ejemplo, en cuestiones técnicas, ¿no? Este, hacerla larga y no reconocer, pues termina perjudicando como administrado, ¿no? Y por eso muchas veces, y hay beneficios o atenuantes que te ayudan a que tu sanción que te van a imponer ya te han descubierto realizando un incumplimiento, pues lo mejor o en muchos casos es recomendable reconocer esta responsabilidad para así ahorrar el trabajo a los, o facilitar el trabajo, mejor dicho, a las autoridades de instrucción en este caso y sanción y de tu parte, pues, tener un descuento, por así decirlo, ¿no? Y aquí viene, hay porcentajes, ¿ah? Por ejemplo, supongamos, si por tu incumplimiento te van a poner una UIT, que es un monto alto, mayor a los 5.000 soles, por ejemplo, si tú emites tu reconocimiento de responsabilidad antes del vencimiento, ahí falta anotar, antes del vencimiento del plazo de descargos del inicio del PAS, tienes un 50%. ¿A qué va esto? Por ejemplo, inicia el procedimiento administrativo sancionador y acá hay que tener muy, muy en cuenta los plazos, ¿ah? Supongamos ya, digamos, el 2 de enero del 2025 han ido a tu establecimiento y te han fiscalizado, han hecho tu acta de fiscalización. Bien. Y ahí en el acta de fiscalización ya te van advirtiendo, se encontró este incumplimiento, tal, tal, tal. Luego, a fines de enero te emiten tu informe de fiscalización, en donde se va a hacer el resumen, la autoridad de fiscalización va a hacer el resumen y te va a decir si ha encontrado esto y recomiendo iniciar un proceso administrativo sancionador o no. Eso, recuerda, trasladan a la autoridad instructora. La autoridad instructora va a ver, va a analizar y va a hacer un informe de instrucción en el cual va a decir se inicia el procedimiento sancionador, ¿no? Se te traslada eso y te dan, como te digo, 5 días de hábiles para emitir tus descargos. Ya. Inicia el procedimiento administrativo sancionador a fines de febrero. Tienes 5 días hábiles desde que es válida la notificación, desde que tú tomas conocimiento, en este caso, desde que recibes la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, tienes 5 días hábiles para que tú, si reconoces hasta ese momento de que vence el plazo que te da para emitir tus descargos, tienes un 50%. Si te pasas de eso, ya viene el siguiente descuento, ¿no? Hasta el vencimiento de los descargos del IFI es un 30%. Como te dije, inicia el procedimiento administrativo sancionador, luego se te da un plazo, tú respondes o no respondes. Pasado ese plazo, la autoridad instructora emite un informe final de instrucción y te da nuevamente 5 días hábiles para que tú descargues. Recordemos, en el informe final de instrucción o el IFI, aquí la autoridad instructora va a proponer la multa en concreto. ¿Ah? Aquí ya va a ser su fórmula, su cuestión técnica numérica y va a proponer cuánto va a ser la multa que se te va a atribuir. Aquí tú, por ejemplo, puedes en los descargos ver y analizar, ¿no? Si te están emitiendo bien la multa, la propuesta de multa, ¿no? Y si es muy alta, pues tú hasta este plazo, si lo haces, tienes un 30% de descuento. Pero ya, si se te pasa todo ese plazo, recuerda, pasa de la autoridad instructora a la autoridad de resolución. Si se pasa ese plazo, hasta antes que la autoridad de resolución resolutora emita la resolución paz, tienes 10% de descuento. Por ejemplo, este, ya se ha pasado el plazo de los cientos de descargos, ¿no? Y tú presentas hoy día tu reconocimiento y justo mañana la autoridad de sanción o de resolución iba a emitir tu resolución, pues como lo has hecho antes que emita la resolución pago o antes que te llegue la notificación, tienes un último descuento o el descuento de 10%, ¿no? También hay otro atenuante que son de 5% y en este caso, como les decía, hay dos. Por ejemplo, acciones correctivas de infracciones insubsanables. Como les decía hace un instante, hay dos tipos de infracciones, ¿no? Las subsanables e insubsanables. Recordemos, las que son subsanables, si tú las subsanas en la etapa de fiscalización, no se abre el PAS porque lo has subsanado. Pero las insubsanables, así los subsanes, sí o sí se inicia el PAS. Y, por ejemplo, si tú cometes una infracción insubsanable, corriges esta de acuerdo a diversas actividades, acciones que puedas tú realizar, además por ejemplo, de reconocer, puedes llevarte un 5% de descuento.
Y supongamos, ya esta es otra atenuante, ¿no? Subsanación con posterioridad al IPA. Ya, esto ya es muchas veces por descuido, ¿no? Supongamos, en tu fiscalización te detectaron una infracción subsanable. Si tú lo subsanabas antes que inicie el PAS, lo iban a archivar. Pero ya, pues se te pasó descuido y todo lo demás, no lo lograste em, subsanar, te han iniciado el PAS, pues si lo subsanas ya no se va a archivar, pero te van a hacer un 5% de descuento, ¿no? Importante esto. Y todo esto, como lo repito, está en el reglamento de fiscalización y sanción de Ocinermin, la 208-2020. Ahí lo pueden revisar a mayor detalle. Vamos rápidamente para terminar. Hay eximentes de responsabilidad, es importante conocer, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo, se puede archivar un procedimiento administrativo sancionador? ¿En qué casos se puede eximir la responsabilidad y por ende archivarlo? Casos detallados y concretos, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, que ha habido algo impredecible, extraordinario. Pocos casos, ¿no? Porque generalmente vamos a ver que en los incumplimientos, pues casi no se presenta este tema de caso fortuito, fuerza mayor, pero es un eximente de responsabilidad. Obrar en deber legal, legítima defensa, por orden de la autoridad competente, un error inducido. Y por último, un eximente de responsabilidad es la subsanación voluntaria. Y esto lo subrayo en negro. Si tú subsanas voluntariamente en la etapa de fiscalización de manera oportuna, sin que te lo pida la entidad administrativa, y antes de que se inicie el PAS, te lo pueden archivar. Se subsana y es un eximente de responsabilidad. Pero ojo, 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 como lo menciono, no toda subsanación voluntaria va a ser eximente de responsabilidad. Solamente es eximente de responsabilidad en los casos de infracciones subsanables, porque las infracciones que son insubsanables no van a ser pasibles de subsanación voluntaria. Porque como les digo, ya el ilícito, la conducta infractora ya se ha cometido. Entonces es casi imposible de corregir esa subsanación, no puedes volver al tiempo, ¿no? Lo que sí puedes hacer, ¿y qué pasa? Tú me dirás, ¿y cómo pasa en el tema de subsanación voluntaria en infracciones insubsanables? No hay una subsanación voluntaria, sino que hay una acción correctiva. Han corregido lo que estaban haciendo mal y ya a posterior ya no va a suceder. Entonces, ahí lo que pasa, hay un 5% de descuento, pero ya no se archiva. El archivo del eximiente de responsabilidad solamente aplica en los casos de infracciones subsanables. Ahí sí hay eximiente de responsabilidad. Algo que también tenemos que tener en cuenta en los procedimientos administrativos sancionadores es dos conceptos que tienen que ver con el tiempo, porque ojo, la administración nos cae con todo, nos cae con el poder que tiene de fiscalizar, de controlar, nos cae con su poder punitivo de sanción, pero esto no puede ser por toda la vida, ¿no? Entonces aquí tenemos dos conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La prescripción, que en este caso va a ser de 4 años. ¿La prescripción de qué? Cuando hablamos de prescripción de qué, la prescripción del tiempo periodo que tiene la entidad de fiscalizar y sancionar, en este caso, una conducta infractora. Por ejemplo, yo incumplía con vender combustible de calidad y me lo detectaron en el 2020. Ya, pues no puede demorarse 5 años y Ocinermin, o en este caso la entidad, pues no me inicia algún procedimiento, nada, ¿no? Pasa los 4 años y tú puedes presentar, puede ser de oficio o de parte y decir, no, hey, ya han pasado 4 años de tu fiscalización, no me has sancionado, no me has emitido ningún informe, por favor, archiva este expediente por prescripción. ¿Y cuándo se genera la caducidad? Hablamos la caducidad del procedimiento administrativo sancionador. Caduca a los 9 meses de iniciado el procedimiento administrativo sancionador. Cuando inicia, en la etapa instructiva, inicia, desde su inicio, tiene la entidad, en este caso la autoridad instructora, y hasta que se emita resolución, 9 meses. Si no emite 9 meses, también de oficio de parte, pedir la caducidad de ese procedimiento administrativo sancionador. Ojo, ojo, aquí tenemos que tener algo en cuenta. Si declaran tu procedimiento administrativo sancionador caduco y en este caso archiva, nuevamente se puede iniciar otro procedimiento administrativo sancionador. La autoridad resolutora, pues en este caso emitirá, no dirá, se ha excedido el plazo, ha caducado, caduca este expediente, pero ojo, remito todos los actos a la autoridad instructora para que revise, para que analice si este caso todavía está dentro del plazo de prescripción, si está dentro del plazo de 4 años, para que nuevamente vuelva a iniciar.
Entonces, si te declaran la caducidad de un procedimiento administrativo sancionador, ya te lo han declarado del procedimiento administrativo sancionador. Pero si has tenido una infracción que has cometido, nuevamente es posible iniciar si estás dentro del periodo de 4 años. En este caso, cuando hablamos de la caducidad del procedimiento administrativo sancionador desde su inicio hasta la resolución, 9 meses. Pero ojo, la norma nos dice que también se puede ampliar o hay una ampliación de 3 meses extraordinariamente y tiene que ser motivada. Y aquí en adelante, como lo diremos en la parte final, hay algunos problemitas. En el procedimiento administrativo sancionador no solamente está la investigación, no solamente está determinar cuál ha sido el problema, la infracción, sino que también en ese interín que lleva la entidad con el administrado, pues se pueden emitir algunas medidas administrativas que, ojo, no tienen carácter sancionador y responden a la naturaleza y al objetivo que tienen. Por ejemplo, una de las medidas administrativas son los mandatos, y en este caso son para obtener información. Por ejemplo, Ocinermin solicita a la concesionaria, solicita Luz del Sur, solicita ACEAL, solicita Hidrandina, Electronorte y le dice, oye, emíteme por favor todas las acciones que has realizado respecto al corte imprevisto que has tenido en tal fecha, en tal día. Entonces, como agente fiscalizado ante ese mandato, tú tienes que, y es una medida administrativa, tú tienes como agente fiscalizado entregar esa información o sin. Y si no la entregas, ahí sí te puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo un mandato de Ocinermen. Y en este caso, ¿quién puede solicitar el mandato? La autoridad de fiscalización, una autoridad instructora, ¿no? O, por ejemplo, en un mismo procedimiento administrativo sancionador, la entidad necesita algún documento para resolver el caso en concreto, te puede solicitar, la autoridad instructora puede solicitar al agente fiscalizado, oye, alcánzame este documento o este informe, ¿no? Y tú tienes la obligación de alcanzar o remitir, ¿no? Hay medidas de carácter provisional, por ejemplo, medidas de seguridad. Esto básicamente, a ver, lo digo más en los grifos, ¿no? Va la autoridad de fiscalización, van los fiscalizadores, encuentran que el grifo, por ejemplo, el dispensador está roto, las conexiones eléctricas están deficientes, se han hecho ampliaciones de infraestructuras que no estaban en la autorización inicial, entonces es un peligro. Y no pueden esperar a que termine el procedimiento administrativo sancionador para que se solucione. No, ¿qué hace el fiscalizador? Va y pon y cierra el establecimiento, suspende, porque hay un peligro, porque si lo deja así, pues puede explotar, puede ocurrir alguna tragedia, ¿no? Entonces no se quiere y se pone una medida de seguridad, que esta no es sancionadora, ¿ah? No es que, me has puesto la medida de seguridad, ya no me sancionas. El procedimiento administrativo sancionador puede iniciar si puede seguir su curso. Y medidas cautelares también, ¿no? Que van a tener la finalidad de ejecutar la sanción o que se pueda afectar bienes jurídicos. Por ejemplo, aquí podemos ver el tema de este, el comiso de bienes, ¿no? Se puede cautelar, se puede quedar esto, ¿no? Esto lo puede emitir la autoridad de fiscalización, instructora y la sancionadora. Y también hay medidas correctivas. Las medidas correctivas van a ser usadas para reponer o reparar alguna situación que ha afectado algo en concreto, ¿no? También lo emite la autoridad instructora y la autoridad sancionadora. Y ya para finalizar y a todos los que nos acompañan y nos ven, agradecido por darse este tiempo y poder entender un poquito cómo funciona el PAS en el sector energético, hay algunas cuestiones que más que problemas consideramos o se considera de que debe mejorarse en el trámite o en el procedimiento administrativo sancionador. Uno de los temas que, por ejemplo, no se contemplan a detalle o a precisión, o que en la práctica, mejor dicho, presentamos algunas complicaciones, es en el caso de los informes forales. A ver, si bien el procedimiento administrativo sancionador es prácticamente o se concibe prácticamente como eh, es escritural, ¿no? O sea, se realiza el informe, te mandan un informe, te notifican, respondes con otro informe, otro escrito, sí, pero recordemos que tanto la normativa administrativa y en este caso el reglamento de fiscalización y sanción prevé que uno como administrado tiene derecho a que en este procedimiento solicites un informe oral. ¿Y por qué un informe oral? ¿Por qué? Porque a través del escrito, quizás bajo una reunión, en este caso
para hacer como una simulación, ya una analogía, exagerada, por así decirlo, para que en este caso la persona que es juez o en este caso la persona que está viendo tu caso te entienda como administrado, ¿no? Y como lo hablamos hace mucho, hace al inicio de esta disertación, estos temas, o al menos en el campo energético, no solamente es legal, sino también se analiza cuestiones de carácter técnico. Entonces, muchas veces, pues de manera escrita, hablar estas cuestiones técnicas, o lo que se trata de decir como administrado, presentan ciertas complicaciones. Entonces, en la práctica, el administrado tiene el derecho de solicitar un informe oral, es decir, en la etapa de instructora, puede solicitar y pedir a la autoridad instructora reunirse ya sea de manera presencial en el establecimiento de la entidad o de manera virtual, y realizar un informe oral. O sea, tener el derecho a yo exponer mi descargo, a yo exponer mi idea y que la autoridad lo reciba. Y ojo, ese informe oral tiene que ser analizado y contenido en el informe pertinente, ya sea el informe que va a dar inicio a la instrucción, el informe final de instrucción, lo tiene que contener. Pero ¿qué pasa? En algunas situaciones o en algunos casos concretos, pues se deniega la convocatoria del informe oral. O sea, la parte lo solicita y la entidad, pues, deniega, ¿no? Te dicen, no, no es necesario, entiendo, comprendo lo que me has dicho y denegado. Entonces, para una mayor práctica, para un mayor entendimiento, pues debería ser más fluido en este caso y permitirse los informes orales, ¿no? Otro problema o una cuestión a mejorar también, que es a tener en cuenta son los casos de caducidad. La entidad como tal, pues muchas veces, como lo recordamos, el plazo de caducidad es de 9 meses, inició el procedimiento sancionador hasta que se emita la resolución. Si te pasas los 9 meses y no emites resolución de sanción, caduca. Pero ¿qué pasa muchas veces? Por la excesiva carga, por problemas, etcétera, etcétera, pasan los 9 meses y no llega la sanción. Está en la etapa instructora, se quedó en el inicio, se quedó en el informe final, no hay la sanción. ¿Y qué pasa? La administración, en este caso la autoridad instructora, pues solicita una ampliación. Y van a ver, como lo digo, si revisan por casuística o revisan algunos expedientes, en muchos de estos, la motivación para la ampliación de caducidad es, en términos simples, excesiva carga, caso complejo y ya, pero no hay una motivación real, o sea, hay una motivación deficiente. Y eso, pues, es una cuestión a mejorar, ¿no? Porque deja limbo, ¿no? O sea, al final, ¿tengo 9 meses para que emitas la resolución de sanción o para que me sanciones? ¿O en realidad son 12? Porque si lo vas a ampliar al final, pues son 12, ¿no? Entonces, una cuestión a mejorar. Y otro problema o otro tema a tener en cuenta y a mejorar también es respecto al beneficio ilícito. Cuando hablamos del beneficio ilícito, hablábamos de un concepto técnico para emitir la sanción, una graduación de multa. El beneficio ilícito, tenía que ver con el tema del costo evitado. O sea, el agente fiscalizado, el agente administrado, al no cumplir con la normativa, al incumplir, al realizar una infracción, ¿qué costo ha evitado? Ha evitado comprar esto, ha evitado lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el beneficio ilícito. Y muchas veces en la autoridad instructora, cuando hace su cálculo, su consideración y su propuesta multa, esta estimación del costo evitado lo toma sin ningún criterio objetivo. Lo toma de alguna fuente o dice, sucedió esto porque no compraste eso, modificaste la estructura y esta estructura debiste hacerla de tal forma. Y este precio en tal lugar cuesta tanto. Entonces, muchas veces esta estimación del costo en el beneficio ilícito no está de acorde a la realidad o no hay un criterio en específico, ¿no? Y muchas veces, pues por eso se pone una estimación muy alta y por lo tanto, pues la sanción sale alta. Entonces, ahí es una cuestión a mejorar, quizás normativamente, tener o señalar o quizás tener algún parámetro específico para poder determinar cuál es un beneficio ilícito proporcional. Recordemos que la sanción siempre tiene que ser razonable y proporcional a la infracción realizada, ¿no? No puede ser simplemente una sanción elevadísima por algún posicionamiento en algún criterio técnico numérico y que haga que la sanción salga elevada, ¿no? Entonces, eso también es una cuestión a mejorar y bueno, básicamente vendría a ser todo, o de manera sucinta o resumida,
lo principal que se realiza en el procedimiento administrativo sancionador en el ámbito energético, ¿no? En este caso lo visto por Osinarmin. Aquí hay mucho por profundizar, otro tema aparte, quizás el tema de las notificaciones, pero ya sería quizás en otra oportunidad o con otro tema, ¿no? Básicamente espero que hayan podido entender. Igual para cualquier duda, consulta, me pueden encontrar en LinkedIn y pues por ahí absolver sus dudas o, algún cuestionamiento que puedan tener, igual mi correo electrónico y bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte y gracias por acompañarnos a los que están por TikTok o los que nos puedan ver por YouTube. Un gusto y bueno, espero que haya podido ser de mucha utilidad este tema.